Buenas tardes para todos. Buenas tardes, tutor. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está, Rafael? Bienvenidos. Bien, teacher. Bueno, me alegra muchísimo. Por lo visto eres maestra de inglés. Bien. Rafael, buenas tardes. Bien, vamos a ir dando inicio entonces para ser muy puntuales con el tiempo. Mm, Carmen, ¿de qué ciudad nos acompañas? De San Andrés, Santander. Qué chévere, está lloviendo mucho en San Andrés por estos días, ¿no? Sí, teacher, siempre. Está lloviendo bastante. ¿Y trabajas en algún colegio ya? No, estoy en un hogar infantil. Ah, qué chévere, bueno, bienvenida a este espacio. Bueno, vamos a dar inicio porque veo que aún no han llegado todos, pero pues en aras de la puntualidad vamos a comenzar. ¿Has podido, antes de entrar en detalle, pues autorizas la grabación de este espacio? Carmen, estamos grabando ya, pero quiero hacerte la pregunta. Yes, teacher. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿has tenido oportunidad de acceder a la plataforma, al campus? ¿Has tenido oportunidad de revisar el contenido de esta segunda fase? Sí he ingresado a la plataforma, pero la verdad no lo he revisado, teacher. Ok, bueno, no, de eso se trata pues este espacio para ir como revisando eso y aclarando algunas situaciones. Bien, vamos a dar unos minuticos, 2 minuticos de espera. ¿Sí te parece, Carmen? Sí, claro. Sí, Listo, sí, teacher. entonces ya volvemos. Milanis, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, Milanis?
Bien, Carmen, Milanis, ¿me escuchan allí? Sí, profe. Ok, es que ahorita no sé por qué me sacó un poquitico la plataforma, pero ustedes han seguido en la sesión, ¿cierto? Sí, profe. Ok, vamos a mirar. Bueno, ahí ves la presentación. Sí, profe. Sí se ve. Listo. Bien, veamos quién más nos acompaña. Carmen y Milanis, perfecto. Milanis, ¿me escuchas allí? Sí, profe. Listo. Bien, Milanis, ¿desde qué ciudad nos acompañas? Ciénaga Magdalena. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Carmen, que está desde San Andrés, Santander. Entonces, son las dos personas que ahorita nos acompañan. Gracias por estar aquí presentes. Bien, allí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces en algún momento yo voy a ir haciendo la misma pregunta varias veces por si algo llega a ocurrir y saber que están allí, ¿de acuerdo? Entonces ojalá no se moleste. Bueno, mi nombre es Camilo Enrique Rodríguez Fernández, soy el tutor, el acompañante de este espacio formativo que ustedes están viendo aquí dentro de su proceso de formación profesional. Esta es nuestra primera web conference de teorías del aprendizaje que se lleva a cabo hoy, 11 de abril del 2022. El orden del día es el siguiente. Vamos a presentar la red de tutores como primer punto. Segundo punto, la presentación del curso. Tercer punto, entrega de la fase 2, estudio de caso de Lola. Vamos a intentar responder allí algunas situaciones. Y el cuarto punto, observaciones y sugerencias si las hubiere. Vamos a tener preguntas al final de la sesión, aunque pues dado que somos pocos, podemos ir haciendo la intervención a medida que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Listo. De acuerdo, profe. Bien. Yo les preguntaré siempre alguna cosa para que ustedes me digan y eso me sirve para darme cuenta si la conexión está bien o si algo ha pasado. Entonces vamos con el primer punto y es presentarnos, más que presentar solamente la red de curso. Ya Carmen se ha presentado, Milanis también ha dicho su nombre, pero yo quisiera, insisto, dado que somos pocos, invitarlas a que nos compartan dónde están, a qué se dedican, qué hacen, eh, bueno, qué les gusta, cómo se han sentido en este proceso, cualidades, bueno. Entonces, ¿quién desea comenzar? Y algo más que nos quieran comentar de sí mismo. Carmen y Milanis, ¿quién desea comenzar? Y si, bueno, si puede, solo si puede activar la cámara para que al menos le veamos el rostro un momentico, perfecto. Y luego la volvemos a apagar. Entonces, ¿quién empieza? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Milanis. Mi nombre es Milanis Luzón Solano. Vivo en Ciénaga Magdalena. Estoy inscrita en el CEAD de Santa Marta. Estoy en el curso de licenciatura en matemáticas, ya en el sexto semestre. Me dedico pues a labores aquí en la casa y doy refuerzo o controles estudiantiles y soy tecnóloga en mantenimiento de computadores. Muchas gracias, Milanis. Y bienvenida a este espacio. Gracias por Gracias. compartirnos acerca de ti. Carmen.
Buenas tardes, mi nombre es Carmen Rosa Rincón Velasco, vivo en el municipio de San Andrés, departamento de Santander. Estoy inscrita en el SEAD Málaga, trabajo en un hogar infantil. Estoy estudiando la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y estudié también, soy normalista superior con énfasis en lengua castellana. Qué bien. ¿De qué normal? Escuela Normal Superior María Auxiliadora. ¿Esa la dirigen las hermanas salesianas? De María Rafos. Ok, ya sé quién es. Sí, De las del Pilar. sí, sí, profe. Ok, muy bien. ¿Y dijiste en qué semestre vas? Voy en el tercero. Bueno, perfecto. Bien, y mi nombre es Camilo. Bueno, gracias Carmen por presentarte, por compartirnos un poco acerca de ti. Eso hace que este espacio no sea tan frío, tan seco, si se quiere, sino que sea un poquito más acogedor. Y mi nombre es Camilo Rodríguez. Ya presentaré más detalles acerca de mí. Soy licenciado en educación, especialista en dirección de empresas y magíster en educación, actualmente doctorando en educación en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Soy quien les va a estar acompañando a ustedes a lo largo de este proceso. Espero que sea un proceso amable, amigable, de mucho aprendizaje y que yo pueda aportar mucho desde mi experiencia a ustedes como maestros en formación. Entonces, decíamos que el primer punto era presentar la red de curso. Y justamente esta red de curso, bueno, es una red que se construye con ustedes y conmigo, porque el director de curso y tutor del curso soy yo, Camilo Enrique Rodríguez Fernández, para que lo tengan presente. Y ténganlo muy en cuenta, pues porque yo sé que hay otros profesores de nombre Camilo, y a lo mejor usted necesita en algún momento algún detalle de mí y pues ya sabe cómo es el nombre. Para la comunicación, ¿cómo nos podemos comunicar ustedes conmigo y yo con ustedes? Bueno, hay varias maneras, ustedes las conocen y supongo que los canales son conocidos desde luego. Uno, a través de la mensajería del campus, ustedes allí colocan mi nombre, por eso lo he puesto completico, y ya aparece mi foto y ustedes me logran identificar. He procurado que sea una foto reciente, por lo cual si en este momento están en la plataforma o si ya han entrado se van a dar cuenta que no es muy distinto. La foto es del año pasado. En estos días la actualizaré, pero realmente es muy reciente la imagen. Y hago hincapié en eso para que sepan, pues para que presten atención al rostro y me ubiquen más fácilmente. Pero también están los foros en los diferentes entornos, en el foro, en el entorno inicial, en el entorno de aprendizaje. Allí también me pueden contactar, escribir y yo estaré atento a responder. Al respecto quisiera preguntarles, ¿han recibido mis mensajes, los que les he enviado durante los últimos días a través de la mensajería y de los foros? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Y hay quien respondió, Carmen o Milanis? Carmen, ¿cierto? Carmen. ¿Y Milanis los ha recibido también? Sí, profe. Listo. Ahora, también por Skype me pueden ubicar como Camilo.Rodríguez5. En este momento, bueno, no estoy conectado, pero si me ponen un mensajito, allí van a darse cuenta que la foto es igual a la del campus, por eso les va a quedar más fácil ubicarme. El horario de atención a estudiantes será los miércoles y los jueves de 6 a 7 de la noche, esto pensando en que sea un horario que se les facilite a ustedes. No obstante, a través de la mensajería del campus estaré lo más presto posible, en la medida de mis posibilidades, pero desde luego atendiendo a los tiempos que la universidad ha establecido para ello. Entonces, ¿alguna duda respecto a este primer punto? Ya evacuamos el primer punto, red de curso, que estaré yo como tutor y director en el mismo rol. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna, profe. Listo, bien, No, profe. gracias. Entonces vamos al siguiente punto. Ahí cambió la diapositiva. ¿Sí cambió en ustedes? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces vamos al segundo punto. Y en esto, bueno, yo voy a hacer de cuenta que han revisado cosas, pero que siempre quedan dudas y por eso detallaré varios elementos. Espero que esa información les sea de gran valor. Entonces, datos del curso.
unidad a la que pertenece el curso, la Escuela de Ciencias de la Educación, y fíjense ustedes que hay estudiantes de varias carreras, en el caso de Milanis, matemáticas, y en el caso de Carmen, de lengua castellana, me dijiste, ¿cierto? ¿Sí, Carmen? Sí, profe. Listo. Nivel de formación profesional, campo de formación interdisciplinar del básico común, número de créditos, 3 créditos, tipología del curso metodológico, el curso no se puede habilitar para que lo tengan en cuenta, docente que diseñó el curso, bueno, en fin. Eso como algunos datos iniciales de en dónde está adscrito el curso, pero en realidad lo más importante es conocer cuál es el objeto del curso. Entonces, Milanis, ¿tú podrías, por favor, colaborarme con la lectura? Objeto central. ¿Cuál es el propósito central, el sentido de este curso dentro de su proceso formativo? Milanis. En tal sentido, el objeto central es formar a los estudiantes de las licenciaturas respecto de los conceptos, teorías y tendencias del aprendizaje humano, como punto de partida para analizar, diseñar, implementar, evaluar e innovar procesos de mediación pedagógica y enseñanza que favorezcan de manera pertinente el aprendizaje desde el reconocimiento de las características de los estudiantes y la diversidad de los contextos educativos. Hasta allí, perfecto. Hasta allí. Gracias, Milanis. Perdónenme, hago una interrupción porque veo que hay personas que ya se han conectado y yo quisiera darles la bienvenida e invitarlos a que se presenten brevemente. Entonces, si me colaboran, por favor, las personas que se han involucrado. Eso, ¿por qué este espacio de presentación? Porque nos permite entrar en contacto, en diálogo, hace que sea un espacio más cercano, más amable, más acogedor. Y además ustedes van a tener que interactuar y muchos de ustedes sé por la lectura de los foros no han podido encontrarse. Entonces este es un espacio para ello. Leymar, ¿nos escuchas? Bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Leymar. Bueno, entonces, mi nombre es Leymar Chavarría, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía con el CEAD de Medellín y en este momento estoy realizando el segundo periodo. Perfecto. Me gusta bastante compartir con ustedes estos conocimientos, este aprendizaje. Espero hacer bastantes amistades con ustedes y sobre todo poder llevar a cabo las actividades colaborativas con ustedes como se debe. Bien, gracias, Leymar. Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Camilo Rodríguez, soy el tutor y director y vamos en esa partecita. Y Rafael Andrés. Buenas tardes, ¿me Buenas escuchan? tardes. Sí, perfecto. Soy Rafael Andrés Hinojosa Torres, soy estudiante en licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en el CEAD Valledupar. Estoy cursando el segundo semestre y soy de Urumita, La Guajira. Un placer estar aquí. Qué buena variedad la que nos acompaña. Gracias, Rafael, por tu presentación. Medellín, Santander, o mejor por departamentos, Antioquia, Santander, Magdalena y Cesar, ¿cierto, Rafael? Sí, matriculado en el CEAD de Valledupar Cesar, pero soy de La Guajira, Urumita, La Ok. Guajira. Y bueno, vives en La Guajira. Muy bien. Y nos acompaña también Tatiana. Buenas tardes a todos, soy Tatiana Beltrán Bedoya, estudiante de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés, estoy cursando el segundo semestre, estoy matriculada en el CEAD de El Eje Cafetero en Dos Quebradas y vivo en Pereira. Bien, y de la región de Risaralda, del departamento de Risaralda. Sí, señor. Entonces, fíjense la variedad. ¿Hay algunos de ustedes que estén en el mismo grupo de trabajo? ¿Ninguno? Yo creo que estoy con el compañero Leymar, si no me equivoco. Tatiana. Sí, cierto, Tatiana fue Sí, quien claro, habló. estás conmigo en el mismo grupo. Ok, ¿y si han interactuado, se han encontrado, si han dialogado? Sí, hemos hablado.
Perfecto, listo. Fíjense que mi Sí, propósito señor. realmente es lograr hacer que este grupo, pues los que no se hayan encontrado se encuentren e ir afianzando los lazos de cercanía para que las cosas fluyan de la mejor manera. Bien, entonces continuamos. Milanis estaba leyendo lo siguiente. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, decía Milanis, el objetivo central es formar, y perdónenme, devuelvo, ¿por qué es importante considerar este objetivo? Porque nos va a permitir desde allí entender y comprender cada una de las lecturas que se proponen y a su vez cada una de las actividades que en el componente individual y colaborativo se van a desarrollar. Y eso ténganlo en cuenta para los diferentes cursos. Es saber para dónde vamos, nos marca el horizonte, nos marca la ruta, es la brújula que nos da sentido. No podemos simplemente enfrentarnos a un grupo de lecturas y de actividades sin conocer el trasfondo que pretende cada una de estas en relación con el objetivo principal. Entonces, por eso me detengo en esta parte. Y desde allí unan y vayan trayendo a colación todo lo que ya vieron en la fase 1 y lo que están viendo y verán en las fases venideras. Entonces dice, el objetivo central, decía Milanis, es formar a los estudiantes de las licenciaturas respecto de los conceptos, o sea, qué es, teorías, qué son, y tendencias del aprendizaje humano, conceptos, teorías y tendencias. Esto nos lleva justamente a considerar que vamos a ver definiciones, pero también a ver cómo estas construcciones de las definiciones se van estableciendo y definiendo. Pero ¿para qué hacemos eso? O sea, ¿para qué conocemos nosotros tendencias del aprendizaje humano, conceptos y teorías del aprendizaje humano? Pues porque es el punto de partida para analizar, comprender, percibir, darnos cuenta, diseñar e implementar, pero también evaluar y quizás transformar procesos de mediación pedagógica. Ustedes, algunos, y les pregunté, ya son maestros en ejercicio. Aunque estén en proceso de formación, algunos tienen esa posibilidad. Y a veces, ustedes se lo han encontrado, los maestros vamos actuando sin ninguna teoría que sustente nuestras prácticas, sino que vamos haciendo como mejor me parece, sin nada que dé soporte a esa práctica. Bueno, en esta materia, como en muchas otras, en este curso, vamos justamente a abordar ese proceso. Y de allí la importancia. ¿Cómo es que aprendemos como elemento que nos va a permitir diseñar las unidades didácticas o los procesos de trabajo en clase, implementarlos, evaluarlos e innovarlos, que tengan un propósito y un sentido fundamentado? Y enseñanza que favorezcan de manera pertinente el aprendizaje desde el reconocimiento de las características de los estudiantes y la diversidad de los contextos. Porque es que una vez empezamos este proceso de comprensión de cómo aprenden las personas y los estudiantes, nos vamos a dar cuenta de cómo influyen diferentes factores, que es el caso de Lola, lo que ustedes ya están viendo en esta segunda fase, eso nos lo muestra. Cómo las diferentes circunstancias afectan y con afectar quiero decir positiva o negativamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, situación que a veces pasa desapercibida en el ejercicio del maestro. Y digo pasa desapercibida en razón a que a veces no tenemos en cuenta esos elementos, sino que nos centramos en el proceso de enseñanza que el maestro hace en el aula, y damos por hecho que ninguna situación ha afectado, que todo fluye de la mejor manera y no nos percatamos a veces de que hay situaciones relacionadas con el estado de ánimo, con el manejo de las emociones, con el contexto familiar y social, que pueden estar afectando negativamente eso. Entonces, este curso nos va a llevar a darnos cuenta de eso. Y este proceso, entonces, tiene, este curso tiene como propósito fundamental, de acuerdo con ello, entonces, lo siguiente, y es reconocer las principales teorías del aprendizaje, las principales, desde sus conceptos, objetos de estudio, características, estrategias pedagógicas para el proceso educativo. Ese es el propósito que nos convoca en este curso. Mire cuán interesante es reconocer las principales teorías del aprendizaje,
Las teorías del aprendizaje median, transforman, sustentan, fundamentan, dinamizan, orientan todo cuanto hacemos en el aula. No es el contenido que yo desarrollo, no es la guía que yo presento. Esos elementos que acabo de señalar deben estar ligados a esa teoría del aprendizaje que dinamiza mi práctica como maestro. ¿Hasta allí todo claro? ¿Alguna pregunta antes de entrar a desglosar las unidades que veremos? ¿Hasta allí todo bien? Ninguna pregunta. No, señor, ninguna duda. Listo. Olvidé preguntar si Leymar ya es maestro en ejercicio, discúlpame si no presté atención a ello, y lo mismo Rafael y Tatiana. No, señor, por mi parte no. ¿Cómo es la pregunta, señor? Si ya estás trabajando, ¿tienes alguna experiencia como maestro ya en ejercicio? Tampoco, señor. Ok, ¿y Rafael? Rafael. Bien, me respondes por el chat entonces. Bien, entonces, allí ya avanzó la diapositiva. ¿Vieron que cambió? ¿Sí le salió? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a abordar en ese sentido 3 unidades. Insisto, perdónenme que me vuelva en ello, en cuán importante es conocer las teorías del aprendizaje que vamos a abordar, porque ellas deben fundamentar nuestra práctica. No debe ser un ejercicio poco reflexivo, a la ligera, sino que debe ser un ejercicio consciente, permeado por cada una de estas teorías. Entonces, en ese contexto vamos a ver 3 unidades. La unidad 1, en donde vamos a ver contenidos relacionados con lo que es la educación y el aprendizaje, en donde, como ustedes ya se dieron cuenta, tenemos una lectura central, no la única, pero un elemento fundamental. El punto de partida es un texto de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, escrito en la década de los 90. Es un libro ya, pues, que lleva algunos años, no obstante, aún sigue siendo consultado y de una vigencia impresionante. Por eso ustedes tendrán que acudir a él pues muchas veces para fundamentar los procesos que se llevan a cabo en el marco de su ejercicio profesional docente. Y el otro elemento que vamos a abordar allí es el caso de Lola. La lectura de Edgar Morin, el capítulo 1, 3 y 7 principalmente, no los únicos, sino esos de manera especial, nos van como a situar en este proceso que estamos iniciando acá. Y nos van a permitir también adentrarnos en el caso de Lola. El caso de Lola, cuyo propósito es identificar los valores que afectan el rendimiento académico en relación con las lecturas que haremos al respecto. Pero en ese ya me detendré más adelante. Entonces esa es la unidad 1, que es educación, que es aprendizaje un poco. La unidad 2 es de teorías del aprendizaje. Vamos allí a adentrarnos en el quid del asunto. El foco es allí. Y allí se observarán las características de las teorías del aprendizaje como el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo, básicamente, como ustedes muy seguramente ya han podido acercarse en otros escenarios. Y haremos allí un estudio de caso de las teorías del aprendizaje. Fíjense ustedes que la mediación empleada aquí son los estudios de caso. Por eso empezamos ahorita con el caso de Lola. Va a ser un ejercicio muy presente en el desarrollo de este curso. Vamos a analizar situaciones hipotéticas, pero que no son del todo hipotéticas, sino que se presentan muchas veces en la cotidianidad de la vida del maestro. Y desde las lecturas que vamos a hacer y todo lo que van a estudiar, pues vamos a analizar esos estudios de caso. La unidad 3, estilos de aprendizaje y enseñanza. Y últimamente, o bueno, no últimamente, con mucha fuerza en los últimos años, se ha hecho un énfasis mayor en los estilos de aprendizaje, en cómo aprende el estudiante. Y va a ser una unidad muy interesante. Fíjense, la riqueza de este curso es muy valiosa, es empezar a darse la tarea de conceptualizar todo aquello que ustedes van a hacer en el aula y darle sentido
y empezar a identificar las diferencias en sus estudiantes, en esos estudiantes o que bien ya tienen o que tendrán en un futuro. Y en esa medida pensar que los itinerarios para cada uno de ellos pueden ser distintos y diferenciales, atendiendo a la manera como aprenden. Y allí en esa unidad 3 veremos los modelos que se configuran en torno a los estilos de aprendizaje. Es un poco respecto a las unidades. ¿Cómo pinta hasta allí la, ¿qué? El curso? ¿Lo he sabido vender? ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Suena atractivo? Bastante interesante. A mí me parece, sí, bastante interesante, como dice la compañera, y muy bien explicado. Me parece bien. Ok, listo. Leymar, acabo de unirme. Bueno, gracias Leymar, ya te presentas. Perfecto. Entonces, espero que esté pues mostrando la riqueza y el valor que tiene este proceso de este curso, como todos los cursos que van a abordar. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama y sabiendo qué es lo que ustedes van a descubrir en este proceso del curso, veamos entonces cuál es el resultado de aprendizaje. Porque es que junto con el objeto del curso, con lo que se pretende en el curso, pues es importante que ustedes tengan en esa hoja de ruta muy presente y muy claro qué es lo que esperamos que ustedes aprendan, qué es lo que se desea, para que eso guíe su proceso de estudio, insisto en ello. No puedo yo simplemente acercarme a un contenido, el que me presenten a través de las lecturas, y hacer la lectura para acumular información, porque de eso no se trata. Se trata es de que esto me permita a mí alcanzar los resultados de aprendizaje, como se llama acá en el curso, esperados. Entonces, Tatiana, ¿me puedes ayudar a leer el primero, por favor? Tatiana, ¿estás allí? Sí, señor. Resultado del aprendizaje 1. El estudiante será capaz de reflexionar sobre el aprendizaje humano, sus características, importancia e implicaciones en los procesos educativos. Perfecto. ¿Cómo me lo podrías explicar tú, este primer resultado? No importa que no tengas claro algo, desde cómo me lo explicarías en tus palabras. Pues yo digo que seríamos capaces como de reflexionar sobre las emociones de las personas, sobre lo que implica los procesos que vamos a enseñar y cómo afectaría a ellos en los alumnos y eso. Perfecto. Bien, ¿alguien más complementaría algo? Bien, gracias, Tatiana. Es básicamente eso que acabas tú de decir. Y fíjate que el resultado de aprendizaje descrito allí es muy claro. Será capaz, fíjense, no solo de conocer, ni de memorizar, ni de acumular información en torno a el aprendizaje humano, sino de reflexionar. El verbo que antecede todo es reflexionar. Es esa capacidad intelectual que usted tendrá para conectar información, relacionarla, descubrir, entrar en inferir situaciones. Va a ser importante en ese sentido las lecturas que están previstas como elemento que le permitirá a usted ese verbo de reflexionar. ¿En torno a qué? Pues al aprendizaje humano, cómo se da, cómo surge, cuándo no se da, qué han dicho los teóricos de cómo surge ese proceso, cómo se da en el proceso de cada persona desde sus características particulares. Y las implicaciones que esto tiene, el hecho de saber cómo aprende la persona en la operativización, si se quiere, de las clases. Repito, porque a veces creemos que llevar la cartelera, el videobin, según sea el caso, el juego, ya da por hecho que los chicos van a aprender, pero cuando desconocemos cómo aprende el cerebro, pues no se puede dar por hecho simplemente que con llevar mediaciones supremamente atractivas como la cartelera, repito, el juego, el videojuego, etcétera, van a garantizar que aprendan. Y eso creo que es importante tenerlo presente. El segundo resultado, Milanis, ¿me quieres, perdón, Carmen, ¿me quieres colaborar con el segundo?
El estudiante podrá identificar las características del medio ambiente escolar y relaciona factores que intervienen en el aprendizaje. Bien, gracias. Es muy claro. ¿Cómo lo explicarías, Carmen? Mejor, perdóname, cambio la pregunta. Podrá identificar las características del medio ambiente. ¿Qué situaciones del medio ambiente escolar, de acuerdo a tu experiencia, pueden afectar el proceso de aprendizaje del estudiante, de los niños que tú tienes? Como yo digo que cuando, digamos, debe ser como muy monótono, debe ser uno como muy lúdico, pedagógico, como tú explicabas antes, llevar materiales, ser muy didáctico, no estar, digamos, como antes antiguo, que era muy monótono. Ok, ¿y qué factores del contexto donde el niño crece pueden afectar ese proceso del estudiante de aprendizaje? ¿Qué otros elementos? Mencionaste los recursos, la actitud del maestro, ¿qué más? Y La alguien forma de enseñar, esto, si come o no come, si llega con hambre o no llega con hambre, la relación con el papá, el espacio físico del colegio. sí, físico, psicológico, sería eso, teacher. Exactamente, entre muchos otros. Entonces allí vamos a identificar eso, las características del medio ambiente escolar y relaciona factores que intervienen en el aprendizaje. Sobre todo esto, los factores que intervienen en el aprendizaje, unos endógenos y otros exógenos. El tercero, veamos si me colabora Rafael, ¿estás allí? Rafael. Bueno, entonces, Milanis, nuevamente, si me haces el favor. Sí, profe. Resultado de aprendizaje 3. El estudiante contará con la posibilidad de apropiar los aspectos epistemológicos, que son los principios y fundamentos de las teorías del aprendizaje, determinando su importancia y función en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, básicamente allí lo que se quiere señalar, gracias Milanis, es conocer qué los sustenta, cómo se han construido, a eso se refieren los principios o los aspectos epistemológicos, qué le da sentido, bajo qué premisa se ha construido. Fíjense que el asunto de ser maestro, y ya ustedes se han venido dando cuenta de ello, implica muchas cosas. De por sí que debe ser una de las profesiones que más reconocimiento debiera tener en razón a todo lo que implica, todo lo que implica estudiar, aprender, reflexionar. Y aquí es conocer qué es lo que sustenta cada teoría, en qué se apoya, cuál es su objeto de estudio, también si se puede decir, cómo se articula, qué argumenta esa postura respecto a esa teoría. Esos son los principales, pero además hay otros, el resultado 4, el estudiante será capaz de reconocer los estilos de aprendizaje y los elementos que estos... Profe, Dime. ahí también podría ser, digamos, si el estudiante también cumple, digamos, si él tiene, digamos, los recursos, porque muchas veces ellos no cuentan con los recursos, ¿también influiría en esa parte o no, teacher? Es muy probable que eso intervenga, ¿no? Dependerá de cada situación. Hay algo asociado a esto, es el capital cultural de los padres de familia. En un capital cultural donde hay riqueza, me refiero el padre de familia y la mamá y el papá, o el contexto donde crece, está expuesto a varios libros, lee, se relaciona, visita distintos escenarios que alimentan su nivel cultural. Es muy probable que el proceso formativo del estudiante y sus posibilidades de aprender sean muchísimo mejores que en un caso donde no. Por eso es que las condiciones de pobreza realmente afectan muchísimo el proceso de aprendizaje de los chicos. Además, el hambre, si un chico llega con hambre, pues cómo aprender. Entonces sí tiene que ver también con eso. ¿Hizo la pregunta Milanis o Carmen? Carmen, profe. Carmen, ¿cierto? Bien. El 4, entonces dice, el estudiante será capaz de reconocer los estilos de aprendizaje, los estilos, o sea, cómo aprenden los chicos,
No todos aprendemos de la misma manera. Y al respecto una pregunta, por elemental que parezca. Leymar, ¿tú cómo aprenderías, por ejemplo, a manejar un celular? ¿Cómo aprenderías tú? Bueno, pues últimamente esa forma de aprender es como muy básica, ya porque los niños desde poca edad aprenden a manejar un celular. Y yo aprendería, digamos, dándome una enseñanza, explicándome las opciones que trae y las formas que puedo desarrollar en un celular. Y como para ver si sí aprendí, después como ponerme en práctica para ver qué puedo lograr a realizar de lo que se me enseñó. No sé, como un ejemplo, que me pregunten, ahora hazme esto o intenta realizar tal cosa. Y ya yo ponerme en prueba, ponerme en práctica para ver si sí entendí lo que se me explicó. Ok, y Tatiana, ¿tú sabes cocinar? Más o menos. No, señor, la verdad no. ¿Cómo aprenderías tú a cocinar? Supongamos que lo requieras como un asunto vital. Debes hacerlo porque alguna situación extrema se te presentó. No sé, vas a vivir sola, en fin, y no sabes cocinar. ¿Cómo aprenderías a cocinar? Pues mirando recetas por internet y ya intentándolo hacer, pues sí, en la cocina, haciendo desastres y así como todo el mundo empieza. Ok, fíjate que tú señalaste una manera y Leymar de alguna manera otra forma de hacerlo. Y eso da cuenta de que hay distintas formas. Hay quienes consultarán libros y leerán. Hay quienes verán tutoriales, que es el caso. Hay quienes entrarán en práctica, que fue lo que también Leymar señaló. Entonces, fíjense cuántas maneras distintas hay de aprender y de acercarse al proceso de aprendizaje. Bueno, pues así pasa con los chicos y en este curso vamos justamente a partir de los conceptos que vamos a ver a descubrir esos elementos. ¿Eso servirá en sus procesos de clase cuando sean maestros o no? Sí, claro, profe, porque cada estudiante tiene una forma distinta de aprendizaje. Hay quienes aprenden escuchando, hay quienes aprenden leyendo, hay quienes aprenden viendo, otros haciendo. Exacto. Entonces, sí es importante e interesante conocerlos porque así nos ayudaría a identificarlo y a poder potencializar en ellos esas actitudes para que podamos alcanzar el objetivo de la enseñanza. Bien, perfecto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es justamente preguntando, indagando para que ustedes sean, a partir de las respuestas, sean capaces de descubrir el valor y la pertinencia de este curso. Es espectacular realmente la ganancia de hacer un buen proceso de estudio individual y grupal durante este curso. Gracias, Milanes. Y el último, el estudiante contará con la capacidad de relacionar las temáticas sobre aprendizaje, o específicamente conductismo, constructivismo y cognitivismo, teorías y estilos de aprendizaje en una experiencia simulada de sesión de clase. En una experiencia simulada de sesión de clase. O sea, ustedes llevarán a la práctica cada uno de esos elementos. Práctica, bueno, en un escenario teórico, no es que deban ejecutarlo, ¿no? Entonces, fíjense, repito, esos resultados de aprendizaje marcan el rumbo. Cada vez que usted empiece una lectura, tenga allí puestos los resultados de aprendizaje y el objeto del curso, para que eso guíen y desde esos lentes, son como unos lentes, empiece a leer ese material, ¿sí? Le da sentido, usted le va a encontrar sentido, no simplemente una lectura por acumular conocimiento. Ahora bien, siguiendo en ese proceso. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Sí, vamos bien. Y Listo. no sé Ahora, si podría decir algunas primeras. dale, Leymar. Con respecto a la forma de aprender, la forma de adquirir conocimientos del aprendizaje, creo que es bastante importante no inculcarle a los alumnos
la teoría de que las calificaciones definen su conocimiento, porque vemos que un estudiante se deprime cuando ve unas calificaciones bajas, pero esa no es la razón como para que nos sintamos mal o como para que veamos que no lo podemos hacer. Siempre tendremos que alimentar la motivación de ese estudiante para que se dé cuenta de que ese resultado que ganó ahí no es lo que lo define, que puede lograr mucho más. Así es, así es. Y la motivación cuenta tiene un papel muy relevante en ese proceso. Y bueno, allí podríamos empezar una discusión bastante rica y lo comparto porque me llama la atención tu observación es, ¿será que las calificaciones sí determinan cuánto aprende uno o no? Bueno, no lo vamos a definir acá, pero justamente creo que hacia eso también va tu observación, ¿no, Neymar? Y no siempre, pensaría uno de entrada así, de manera apresurada, uno diría no siempre, no siempre las notas y la calificación determinan cuánto un estudiante ha logrado aprender. Gracias, Leymar, por el comentario. Bien, en ese proceso del curso vamos a llevar a cabo una serie de momentos. Pasamos aquí ya al segundo punto. Vamos, hace rato estamos en el segundo punto. Esos momentos de la unidad 1 son los siguientes, porque esta web conference corresponde a esa primera unidad. Ustedes ya hicieron la fase 1, que consistía justamente en una contextualización. Y allí la actividad que debían desarrollar, además de la lectura sugerida de los documentos que estaban allí, era elaborar un recurso PowerPoint o en Geniali de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en torno del aula donde se realiza, bueno, en el entorno de aprendizaje y finalmente en el entorno de evaluación un producto final con un documento, esa presentación y un video, etcétera. Implicaba unas palabras, unas ideas fuerza, etcétera, etcétera. Este ejercicio finalizó el 13 de abril, ese ya lo cumplimos. La realimentación al respecto, las notas que han obtenido, el tiempo límite para que yo dé razón de ello es el próximo 13 de abril, allí las tendrán el 13 de abril. Bueno, eso respecto a ese primer momento. Respecto a la fase 2, que es en el que estamos a continuación o en este proceso, esta empezó el 4 de abril y finaliza el 2 de mayo. Y ahorita me voy a detener en qué consiste cada uno de los elementos que esta actividad propone. Pero les quiero pedir que tengan en cuenta las fechas. 2 de mayo, mire, a las 23:55. Es decir, que estamos casi como que a 3 semanas de este proceso. Es importante que ustedes vayan articulando su trabajo grupal para que no quede para el final. Recomendación que supongo le harán todos los maestros. Pero que yo insisto porque he notado que no todos interactúan en los foros y luego quedan a final corren, que profe, que cómo hago con esto. Yo les pido que atiendan ese cronograma. Bien, entonces vamos a describir la actividad de la fase 2, es decir, vamos a hacer zoom sobre ese proceso, que es el estudio del caso de Lola. En el estudio del caso de Lola, que es, repito, la fase en la que nos encontramos, tenemos un resultado de aprendizaje. Entonces, vamos a preguntar nuevamente, Rafael, ¿estás allí? No, bueno, entonces, Leymar, ¿me haces el favor de leer el resultado de aprendizaje de este estudio de casos de Lola? Sí, señor. El estudiante podrá identificar las características del medio ambiente escolar y relaciona factores que intervienen en el aprendizaje. Entonces, fíjense, el estudiante podrá identificar, ustedes, a la luz del ejercicio que se les propone del caso de Lola, las características del medio ambiente escolar, es decir, cómo es, qué condiciones tiene, qué elementos están presentes, qué lo determina, cómo se construye ese medio ambiente escolar.
y lo relaciona factores que intervienen en el aprendizaje. Y va a la luz de eso a establecer, y ya nos hemos adelantado con las preguntas que yo hice hace unos instantes, qué elementos condicionan para bien o para mal ese proceso de aprendizaje. Algunos factores conocidos por ustedes, otros a veces impensables, pero desde diferentes roles que ustedes van a asumir, vamos a empezar a considerar esos factores justamente. Entonces, ahora, Tatiana, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en, por medio de una actividad Tatiana. de aprendizaje, estoy hablando, ¿no me escuchan? Sí, dale. Ok. La actividad consiste en, por medio de una actividad de aprendizaje basado en estudio de casos y juego de roles, se busca que la estudiante desarrolle la capacidad para considerar distintas hipótesis y argumentar teóricamente sobre la pertinencia y validez de cada una de ellas a la hora de analizar un caso particular. Listo. Gracias, Tatiana. Entonces, mire, considerar distintas hipótesis. Nos van a presentar una situación. No sé si ya han tenido oportunidad de leer el caso. ¿Alguien ya lo leyó? ¿No? ¿Nadie lo ha leído? Profe, yo lo leí, pero no recuerdo. Ok, no, sí, y tranquilos, que aquí no estamos para juzgar, estamos, solo es una pregunta para mirar si ya se han acercado al material, que ya lo hiciste, bueno, muy bien, y quienes lo han hecho, quienes no lo han hecho, los invito a hacerlo. Entonces, nos van a presentar el caso de una niña, de una estudiante. Hay muchos datos que allí no nos dan, por ejemplo, la edad, con quién vive, etcétera, muchos elementos que no nos dan. Ojalá que ustedes pudieran reconstruir esos elementos, no para presentar, sino para enriquecer la experiencia, el caso que nos presenta. Es una niña que está empezando a presentar una serie de situaciones en un colegio, ¿de acuerdo? Ya ustedes entrarán a mirar en detalle qué situaciones. Y resulta que van a hacer un consejo, un comité de evaluación, en donde están unas personas, y más que personas, unos roles. Está el coordinador, el director de curso, el orientador, y hay otro rol que está allí presente. Ahorita no recuerdo, excúsenme por favor, ya ahorita se los menciono con detalle. Entonces, ustedes van a revisar el material de lectura y van a hacer de cuenta que deben elegir uno de esos personajes, uno de esos 5 personajes, deben decir qué rol. Entonces uno dirá, yo quiero ser el director de curso, yo quiero ser el orientador, cada uno de los 5 roles que allí están. Y les presentan una serie de hipótesis. Ah, no, lo que le pasa a la niña es esto. De hecho, ya lo vamos a mencionar. Veamos aquí. Hipótesis 1. Dice una persona, es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podría estar asociado a desequilibrios nutricionales. Esa es una hipótesis. Esa es una hipótesis que explica los comportamientos que Lola, en el caso, en la situación que le describen, está teniendo. Otra hipótesis. Es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clase, los compañeros y los docentes con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que pueden estar afectando el desempeño de Lola. Otra hipótesis, fíjense que ahí no se centra en la alimentación, sino en otros elementos, los compañeros, los docentes y otros elementos del medio. Otra hipótesis, es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. ¿Será que es una cuestión de emociones que no las está sabiendo manejar, no las está sabiendo canalizar? Una cuestión de motivación, ¿qué pasará con Lola? Ellos, en esta hipótesis test, señalan las emociones y la motivación como la causa. Hipótesis 4. Es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas.
debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Puede ser que aquí la causa sea esta otra, el acompañamiento familiar. Y la hipótesis 5, es posible que Lola presente un trastorno de comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Esas son las hipótesis que nos presenta para el caso para explicar qué es lo que podría estar pasando. Entonces dice el ejercicio, me devuelvo, y argumentar teóricamente sobre la pertinencia y validez de cada una de ellas a la hora de analizar un caso particular. Es decir, ustedes van a tener que decir, de acuerdo a las lecturas que hay allí, no, la hipótesis, y bueno, y habiendo asumido yo el rol de director de curso, no, yo no creo que sea un tema de alimentación. Yo he visto que la lonchera viene lo suficientemente llena y bien nutrida. Además, los autores plantean y definen estos elementos. Usted allí conecta con las lecturas que ha hecho. Y así tiene que hacer con cada una de las hipótesis. ¿Listo? Entonces, el trabajo individual, ¿en qué consiste? O sea, estoy diciendo en sentido amplio en qué consiste la actividad. Vamos a detallar un poco más. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo individual? Aquí es el detalle de lo que acabo de explicar. Ese es el detalle. Atentos aquí. Cada estudiante, cada uno de ustedes en su grupo, debe compartir en el foro sus argumentos sobre la validez y pertinencia de cada hipótesis en función del rol escogido. Entonces yo me devuelvo, soy el coordinador académico y hay una hipótesis en ese consejo de evaluación que dice que la niña, Lola, está teniendo dificultades o desequilibrios nutricionales. Ustedes tienen que decir, a la luz de lo que leyeron, si esa hipótesis es real o podemos descartarlo, si es válida o no es pertinente, pero argumentándola, tomando las lecturas. Por eso tienen que leer el material. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Entonces, fíjense que aquí abajo, en la parte de abajo, hay como una orientación. De acuerdo con el rol escogido, entonces, el rol escogido es coordinador académico, director de curso, orientador escolar, ya menciono los otros dos que se me escapan. De acuerdo con ese rol escogido, fíjense que allí es importante que usted se sitúe, es más, allí en el cuadro le mencionan cuáles son las funciones del director de curso, cuáles son las funciones del coordinador académico, cuáles son las funciones del orientador y de los otros dos roles. Usted tiene que situarse en ese rol, tiene que asumir ese traje. Usted en ese momento no es Tatiana, no es Leymar, sino es el coordinador, o es el rector, o es el orientador, ¿sí? Y desde allí, desde ese rol, desde esa camisa que usted se pone, ¿qué argumentos teóricos tendrían en cuenta para explicar la validez o aceptación, la validez, que puede ser aceptación o rechazo, de cada una de las hipótesis planteadas? Por eso es importante leer. Esa es la primera parte, la parte individual. ¿Se comprende hasta allí? Esa primera parte del trabajo individual que ya debieran estar realizando desde luego. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí insisto en algo. No opinen por opinar. Yo por eso mencioné los resultados de aprendizaje. Si lo que queremos es obtener esos resultados de aprendizaje bajo ese objeto que tenemos en el curso, no podemos simplemente opinar desde el me parece que, es que yo creo que, se me ocurre que. No, perdónenme que lo diga de esa forma. No se le tiene que ocurrir nada. Tienes que argumentar y fundamentar. Por eso no es un ejercicio a la ligera. Es un ejercicio muy profundo. Y además lo que está en juego es la vida de esa niña Lola, que puede ser la de Luis, la de Santiago, la de Marcela, la de Lucía, la de etcétera, etcétera, que son los nombres de los estudiantes que usted va a tener en un futuro. Por lo tanto, uno no puede jugar, así como no pretendería usted que jugara un maestro con sus hijos. Usted pretende que un maestro sea lo suficientemente profesional para ayudar a establecer qué acontece en la vida de su hijo que le permita dar solución a las problemáticas que está teniendo. Usted no va
a creer en un profesor que es que intuye, es que siente el pálpito. No, no, aquí no es de pálpitos, es de fundamentación. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. profe, una preguntita. ¿El rol lo colocamos en el foro? Sí, el rol, buena pregunta, buena pregunta. Hay un formato para ello allí que ustedes tienen que descargar. Y hay algunos que han hecho lo siguiente. Buenas, yo elijo tal rol. No, tienen que descargar el formato y escribir permítanme, de hecho, para yo acordarme cuáles son los otros roles y no hablarles de, ay, es que no me acuerdo. Excúsenme, por favor, ya les digo. Permítanme para hablar exactamente cuáles son los roles. Un segundito, que ya lo tengo acá. Los roles son, el rol es coordinador de convivencia, coordinador académico, director de curso, ahí van 3, docente que remite al caso, 4, y el orientador. Esos son los 5 roles. Ustedes los encuentran allí en la guía. ¿De acuerdo? Voy acá. Entonces, ustedes descargan el formato que está allí y, por ejemplo, Carmen, ay, perdón. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Permítame, aquí me embolateé un poquitico. Acá. Ya los veo allí. Descargan el formato y entonces Carmen, por ejemplo, fue la primera del grupo que descargó. Entonces, en ese formato que descargas, pones tu nombre en el rol que tú eliges y lo subes al foro. ¿Qué hace el siguiente estudiante? Descarga el que Carmen subió, lo edita y dice supongamos que Carmen esté con Tatiana. Tatiana dice, no, yo voy a ser el coordinador. Entonces, en ese archivo le pones coordinador y lo subes. Luego viene el tercer integrante del grupo, el que sea, en el orden en el que vaya llegando. Descarga el archivo que subió Tatiana y ya se va a dar cuenta que Carmen eligió, Tatiana eligió, y entonces pone el de él. ¿Sí me hago entender cómo debe ser el ejercicio? Sí, profe. Sí, señor. De Perfectamente. tal manera que el Ese estudiante... formato es el cuadro que se encuentra en la guía, ¿cierto? Exacto. De tal manera que el quinto estudiante que haga este ejercicio, pues le tocará elegir el rol que le hayan dejado y además sube la información final de los roles elegidos de cada uno. Él sube la última versión. O sea, más que última versión, el cuadro con la información completa de todos los roles. ¿De acuerdo? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profe. Listo. Volvamos entonces a la presentación. Ahora, ¿el trabajo colaborativo en qué consiste? Ah, bueno, ojo que aquí hay o sea, aquí está la parte individual, pero hay detalles que explican un poco más en detalle el trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se les pide, recuerdo yo que se les pide que tomen el argumento, pero ojo, yo les vuelvo a ver, ojo que el argumento no es, tomo esta frase y la pongo allí. Allí la guía es muy clara cuando dice, deberá usar un argumento y deberá usar elementos del texto de la lectura y redactar el argumento donde se incluyan esos elementos que usted toma de la lectura citados con norma APA. En últimas el argumento tiene que estar construido por mí como estudiante, pero tomando como referencia un elemento de la lectura, de las lecturas que usted considere, ¿sí? No es, porque hago la aclaración, no es que usted diga, no estoy de acuerdo con este argumento porque Morán dice esto y lo copia y lo pega. No, no funciona así. No, usted tiene que desarrollar. Por ejemplo, de acuerdo con los elementos que Edgar Morán nos señala en el capítulo 1, referido a los errores de la razón, en donde descubrimos que usted hace allí su comentario, considero que esta hipótesis no puede ser válida, ya que si tomamos a Morán, él nos dice que, comillas,
Y así va citando. Fíjese que usted construye el argumento. No es un fragmento que trae y lo copia y lo pega. Y dice, no, no estoy de acuerdo porque... y copia y pega. No, no es eso. El argumento lo desarrolla y lo construye. Y quiero hacer énfasis en eso porque eso es un criterio de la evaluación. No podemos pretender obtener un buen resultado si el argumento queda simplemente en traer el texto y copiarlo y pegarlo. No, no funciona. ¿Soy claro con ese elemento? Sí, profe. ¿Sí? Y lo menciono con mucho detalle porque es allí donde yo como tutor descubro si usted ha sabido reflexionar o no a partir de esos elementos teóricos que ha tenido que leer. Yo no soy capaz de darme cuenta si usted reflexionó o no, si lo que hace es traerme un texto textual y pegarlo como argumento, porque es que no es su argumento. El argumento usted lo construye y lo construye basado en algo, desde luego, pero es su argumento construido con base en. Entonces, no pongamos simplemente el párrafo tomado del texto y ya, porque con seguridad yo voy a decir Tatiana o Milanis o Carmen o Leymar u otro estudiante, si me ponen eso, yo voy a decir, no, no reflexionó, no supo traer ese elemento teórico para refutar o apoyar esta tesis, esta hipótesis, perdón. Bien, seguimos. El trabajo colaborativo, ¿en qué consiste? Presentación en el foro en la primera semana y escogencia de roles. Es decir, ustedes, que en realidad es más la semana pasada, no esta, ya tuvieron que haberse presentado nuevamente, o más que presentado, saludado, porque ya se supone que en la fase 1 se presentaron. Pero vale la pena volver a hacerlo, porque no todos han entrado en contacto, lo sé porque he visto los foros. Buenas tardes, mi nombre es tal, mis datos de contacto son estos, subo el archivo con mi rol elegido. Eso es lo primero que deben hacer. Adicionalmente a ello, deben ir escribiendo los argumentos que ustedes construyen para apoyar o refutar las hipótesis. Allí se los explican más en detalle. Por favor, fíjense en la guía. Yo simplemente estoy haciendo un resumen acá. Los deben ir colocando en el foro, ¿de acuerdo? Pero a partir de ese foro, de esos argumentos que ustedes van poniendo, deben suscitar un espacio de diálogo, porque al comienzo, y ustedes lo saben más que yo como tutor, ustedes lo saben, el modelo pedagógico de la universidad establece como un elemento importante el trabajo individual y el colaborativo. Tan importante es el individual como el colaborativo. Y esos espacios, y lo decía la fase 1, deben ustedes construirlos y establecerlos para dialogar. Si no hay diálogo, no van a poder llegar a un buen trabajo final de esta fase. Deben encontrarse, deben decir, mire, yo encontré esto, el otro dirá, yo encontré esto otro. No, mire, a mí me parece que esa hipótesis no es cierta desde mi rol de coordinador que asumí, porque esto y esto y esto dicen las lecturas. Otro dirá, yo desde mi rol de director de curso, por el contrario, diré que sí estoy a favor por estos y estos y estos elementos. Y eso lo van consignando también allí, que se vea el proceso constructivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Soy claro también con ello? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, dice la diapositiva, luego de generar un diálogo, que era al que yo me refería, o sea, no es copio mi argumento y me desentiendo. Yo ya puse, perdónenme que sea como tan coloquial tan coloquial en mi manera de expresarlo. Yo ya lo puse ahí, ellos verán si, no, es que el trabajo no es poner y ya. El trabajo es entrar en diálogo, debatir de alguna forma, controvertir, Profe, fundamentar. Dime. profe, entonces esto todo lo debemos hacer, digamos, en el foro, porque por lo general uno muchas veces realiza un grupo de trabajo en el WhatsApp y entonces uno se interactúa con los compañeros por el WhatsApp, entonces debe quedar la evidencia es en el foro.
en el foro de las ideas que ustedes van dándose, de las primeras. Es que hay dos partes. La primera es la individual, donde ustedes van poniendo eso. La segunda, pueden hacerla allí, pero ese proceso de diálogo que van teniendo, lo bonito de tenerlo en el foro es que yo me voy dando cuenta de cómo ustedes van avanzando en ese proceso. Quizás no haya que poner todo allí, pero sí dar cuenta de que se han reunido, de que han llegado a conclusiones, de que han empezado a construir. ¿Sí me hago entender, Carmen? Sí, profe. Gracias. Listo. Pero naturalmente que por el WhatsApp va a fluir más la información, pero es que vayan dejando también evidencia y rastro de eso, de esos diálogos allí. Ahora, el diálogo puede que lo hagan a través del texto, magnífico, pero lo ideal, sugiero yo, y eso ya dependerá de los acuerdos que ustedes lleguen, es que se reúnan y dialoguen, se vean, se encuentren. Eso ya es, pues, de acuerdo a sus posibilidades y debieran obligarse a hacerlo. No, ¿cómo lo digo yo? No es que yo eso no lo voy a ver, de hecho, pero sí lo voy a anotar en el trabajo final. Pero si no hay encuentro, quizás se quede en un ejercicio frío y no se logre lo que se pretende. Por eso yo insisto en que ojalá se reúnan. Bueno, Profe, luego, disculpe, y esa interacción también se hace desde el grupo de Skype, que en la fase 1 nosotros debíamos haber construido. exactamente. Y ahí es donde ustedes miran, pero es que es obligatorio o no hacerlo. Sí para el proceso de aprendizaje y sí para el proceso de profundización de ustedes y de construcción de la actividad final. Ahora, que yo voy a estar en ese grupo, no me voy a dar cuenta yo, pero uno sí lo nota en el trabajo final y por eso, gracias Milanis, eso que tú me dices es importante. Por eso se les pidieron allí los datos de contacto y se les pidió que hicieran un grupo. Es por eso. De verdad que es importante que lo hagan. Ahora, yo sé y me he dado cuenta que no todos participan lastimosamente y hay situaciones particulares en cada caso, pero hasta cuanto sea posible, permítanme la expresión, violéntense y oblíguense a hacer ese espacio, porque de lo contrario, pues, no se alcanza el objetivo que se pretende. Es por eso, gracias, Milanes. Entonces retomo. Luego de generar un diálogo a partir de los argumentos individuales, de forma grupal, se construye el cuadro que se presenta en la guía, dando respuesta a las preguntas. Ojo que este cuadro del que habla el trabajo colaborativo es diferente al cuadro donde ponemos el rol elegido. Es allí donde se percibe que ha habido diálogo, es donde se llega a consenso. Recuerde que ustedes son una comisión de evaluación en ese caso y cada uno asume un rol. Es allí donde se van a poner los argumentos que desde cada rol cada uno tiene para apoyar o contradecir, aceptar o rechazar la hipótesis que se plantea. ¿Sí? Y al final deben establecer para cada una de las hipótesis unas conclusiones, cómo van a abordar esa situación, de acuerdo a las conclusiones a las que ustedes lleguen. Entonces, eso yo no lo puedo hacer simplemente leyendo. Además que el ejercicio, ya lo vamos a ver, exige la grabación de un video, ya lo vamos a ver. Luego, la siguiente parte del trabajo colaborativo, grabar un video de 20 minutos en el que, en un juego de roles, cada integrante del grupo asuma su rol dentro del comité. O sea, la grabación del video se les complicará, se les hará más difícil si el proceso de diálogo no lo hacen antes. Dice que se lo va a facilitar. Por el contrario, no lo vean como, ay, es que toca. No, no es que toca. No es porque les toque. Es una necesidad hacerlo para hacer un buen proceso de aprendizaje y una buena entrega. Y al final se entrega un documento final con el cuadro y bajo las especificaciones que dice la guía y el link de la grabación. Grosso modo, esa es la actividad, pero en la guía, esto que estoy explicando yo aquí, no exime de que lean detenidamente la guía y de que si hay dudas me las expresen cuantas veces sea necesario, hasta máximo 3 días antes del cierre de la actividad.
¿Hasta allí alguna pregunta? Ninguna, profe. Listo. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Carmen, ¿vamos bien? Sí, profe. Gracias. Ok. Tatiana, ¿vamos bien? Neymar, Sí, señor, vamos bien. listo. Sí, Ya. concuerdo con los compañeros. Listo. Ahora, evidencias y sugerencias para la entrega. Entonces, evidencias de trabajo independiente. Aquí me voy a, pues, básicamente a leer, si hay algún comentario adicional me lo hacen o yo lo menciono. Participar en la organización de la dinámica de trabajo. O sea, todos esos elementos hay que leer los criterios de la evaluación, porque si ustedes no participan en esta primera fase de yo doy mis datos, subo el archivo, cómo me oriento el profesor, etcétera, etcétera, esos elementos les van a restar a la hora de evaluar la actividad, por más que se entregue el producto final. Ustedes lo saben. Participar en la organización de la dinámica de trabajo, compartir en el foro colaborativo los argumentos, reflexiones y opiniones sobre la validez o no de cada hipótesis. Eso para el trabajo independiente. En el trabajo grupal, documento grupal en Word, grupal, mire, grupal, no es individual, que contenga portada, cuadro completo, análisis de caso, link de la grabación del video, referencias bibliográficas. Y allí la observación que yo les hacía. Las intervenciones 3 días antes de cerrar la actividad no serán retroalimentadas. Ahora aquí a la derecha, establecer los roles claros al comienzo de la actividad. Esto no exime a cada miembro del grupo de su responsabilidad académica en el interior del curso. ¿Sí? No es que yo ya hice el del coordinador, ustedes verán, no, es que es un equipo que debe funcionar. ¿Listo? Se sugiere al vigía del tiempo construir un cronograma de actividades que todos se comprometan a cumplir. Es que si no hay de parte y parte, si no hay consenso, pues esto no va a avanzar. Necesitan destinar unos tiempos de estudio grupales. Ya lo expliqué. Antes de redactar la validación o refutación de la hipótesis de manera colaborativa, es importante que de manera individual se haga lectura de los factores, preguntas implícitas y bibliografía referente al tema. Ya se ha explicado, pero vuelve a decirse. No es que me parece, es que siento, es que yo creo que no. Si no lee, por favor, no, es que no deba, no es que no lea, debe hacerlo. En caso de que algún integrante no participe en la elaboración y consolidación del trabajo, no debe ser incluido en la entrega final. Y entonces allí ustedes vienen con una pregunta. ¿Y qué pasa si ya hemos dicho y esta persona no aparece? Y los vuelvo a ver. Mire. Yo necesito, por favor, que en el foro de cada actividad, de cada fase, dejen evidencia de que han invitado, han llamado, han buscado, han motivado, sobre todo esto último, han motivado a su compañero para que aparezca y apoye el trabajo. Es decir, si ahorita hay pocas personas, pero la grabación la verán más. Si no aparecen los de su grupo, sea usted aquel líder que dice, compañeros, ¿qué pasa? Los invito a que nos reunamos. ¿Cuándo puede ser? Mire, estos son mis datos de contacto, mis horarios disponibles, ¿en qué momento? Sea un agente motivador para que ese grupo se logre trabajar de la mejor manera. Si alguien por alguna razón definitivamente no participa, tendrán entonces que ustedes distribuir ese rol que no se asume entre los que han participado. ¿Listo? Y obviamente ese estudiante pues no podrá obtener un buen resultado. ¿Sí? Entonces en eso soy claro. Si son 5, los grupos son de 5 y hay unos de 4. En ese que es de 4 y en esos grupos donde no todos los agentes participen, deberán asumir, distribuirse los roles que no se asuman. ¿De acuerdo? Ahora, de allí la importancia del cronograma que ustedes establezcan. No dejen esto para la última semana. Tienen que trazar un cronograma que les permita ir avanzando en cada actividad. Tal día, tal fecha, lectura. Tal día, tal fecha, trabajo individual. Tal día,
trabajo grupal con reunión tal fecha, tal día, tal y tal fecha, exactamente, grabación del video. Hay que organizarse. Y lo sé yo porque estoy haciendo mi trabajo de doctorado también bajo la modalidad que ustedes están teniendo. Y es cuestión de organizarse. Siguiente. Hacer entrega de un solo archivo en el entorno de evaluación y seguimiento para su calificación y compartir pantallazo de la entrega. Esto se hace a través del foro, por favor. A través del foro. ¿De acuerdo? Y allí, por favor, escribir claramente los nombres de los participantes. Hubo un trabajo que me entregaron esta semana de este grupo que no le pusieron nombre de estudiantes. ¿Y yo cómo sé quién lo hizo? Pues sí, sé porque alguno me lo entregó, pero no puso los compañeros. Y sucede que sí trabajó con los compañeros, no se les olvide eso. Y finalmente, la redacción dentro del cuadro debe ser autoría del grupo y argumentada desde la biografía referenciada en la unidad del curso. Eso ya lo expliqué, ya lo mencioné. Las lecturas sugeridas de la unidad 1 son estas, ustedes las tienen allí. Algún estudiante me preguntaba, ¿cuáles debo leer? ¿Son todas esas o cuál de todas esas? No todas, todas. Pues justamente por eso hay que organizarse. Analicen cuál, la extensión de cada uno, distribuya en qué horario usted va a estudiar, etcétera, etcétera. Los criterios de evaluación, tengan en cuenta, aquí se resume en gran medida mucho de lo que he dicho. Mire, integración al equipo de trabajo. Por eso he insistido mucho en que el grupo es importante. Mire lo que dice el resultado esperado. El estudiante se presenta oportunamente en el foro, asume un rol y lo cumple a cabalidad. Puntaje 10 puntos. O sea, eso del trabajo en grupo y dar cuenta que yo he estado motivando, que he estado interesado, que he estado aportando, da puntaje. Por eso hay que hacerlo. Solución del estudio de caso. Los aportes que comparten el foro y el video son argumentos, reflexiones u opiniones que aportan a la validez o no de cada hipótesis. 30 puntos, es un elemento central, por eso es que no puede ser a la ligera. Repito, si yo veo allí pareceres sin fundamento, el resultado no será 30. Organización grupal, mire que insistimos en este paso. Aporta a la organización de la dinámica colaborativa correspondiente a la adopción de roles y el establecimiento de las tareas a desarrollar. ¿Se dan cuenta por qué hay que dejar evidencia de que yo participé, animé, motivé, quise, me dispuse, motivé a los demás? 10 puntos. Argumentación teórica de cada hipótesis escrita y verbal, o sea, verbal en el video, escrita en el documento. 40. Mire que el 30 y el 40, nomás esos son los elementos más importantes, no los únicos, pero son los que más peso tienen. ¿Y allí qué se espera? Realiza aportes sustanciales para desarrollar el cuadro, análisis de caso, que es del que estábamos hablando ahorita, para decidir colectivamente sobre la validez o no de cada hipótesis. Producto solicitado, el documento se ajusta a la estructura estipulada, no contiene errores de redacción. Mire, no contiene errores de redacción ni ortografía y presenta la bibliografía. Ahí no alcanzó a quedar. A ver si ahí no alcanzó a quedar. Bueno, ahí la bibliografía, aunque ese criterio está allí en la guía. Si hay errores de ortografía, no puede pretender 10. ¿De acuerdo? Entonces, mire bien la estructura. Bueno, eso es de mi parte. No sin antes recordar a quienes no estuvieron desde el comienzo que mi correo, mi usuario de Skype es camilo.rodríguez5. Ese es mi usuario de Skype. Ahora, Carmen o Milanis, ¿en qué horario de atención estoy yo? ¿Cuándo? Miércoles y jueves. ¿Horario? De 6 a 7 p.m. 6 a 7. Perfecto, ahí lo vuelvo a poner. Canales de contacto, Milanis y Carmen, que estuvieron al comienzo. ¿Cuáles son? Skype, Foros de las actividades, foros del campus,
y la mensajería. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, apreciados estudiantes, que no se dejaron ver hoy. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Perfecto. ¿Ha sido todo Profe. claro? Dime. El video debe ser en alguna, en general, en cómo te explicara, en una, digamos, en ScreenMate o normal, Pues, o subirlo a YouTube, o debe ser, o sea, un video normal. a YouTube, preferiblemente. Se puede utilizar cualquier herramienta que nos sirva para grabar el video y subirlo a YouTube para poder compartir el link. Exactamente. Ok, gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. He logrado motivar el estudio en el presente curso, sobre todo eso me interesa, no que los haya aburrido y atafagado, y ustedes dicen, no, pero esto está angustiante, no, estudio, está bien, motivé, les llamó la atención el curso, lo verán con unos ojos o con unos lentes interesantes. ¿Sí? Sí, señor. Es una buena motivación. Me parece bien. Gracias, Ley. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerles a ustedes su tiempo, su disposición. Para sus compañeros estará la grabación de este espacio y por favor díganles que la revisen porque creo que merece la pena la revisión para que estén al tanto de los detalles que aquí se señalaron. Les deseo un feliz y bendecido descanso. Buena noche para todos. Igualmente, profe. Muchas Gracias, profe. Igualmente, bien.